Egunon, otra vez, buenos días. Yo ahora tengo una tarea un poco complicada, que es presentar a quien no requiere ningún tipo de presentación. Pero, con carácter meramente protocolario, voy a hacer una breve referencia a quien podemos decir, creo, y para mí es un orgullo señalar que es un amigo, que es el patrono de nuestra Fundación Aequitas desde el año 2018. Gonzalo López Ebri ingresó hace casi 50 años en la carrera fiscal. Su labor como coordinador de la sección civil y de personas con discapacidad de la Fiscalía Provincial de Valencia convirtió a esta región en un referente en la protección de las personas con discapacidad, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana en el año 2010. Contribuyó a eliminar en la reforma del Código Penal la conocida como excusa absolutoria del parentesco, que exoneraba a familiares en los casos en los que se aprovechaban de la discapacidad de la víctima para beneficiarse económicamente. Otra de sus acciones fue una campaña dirigida a la banca para incrementar la protección del patrimonio de las personas con discapacidad. Puso en marcha un plan de inspecciones de residencias de ancianos y pisos tutelados en Valencia ya en 2001, que hizo aflorar muchos abusos. Por iniciativa suya, la Fiscalía Valenciana se convirtió en el primer cuerpo jurídico español que aplicó los criterios de protección de la Convención de la ONU. Además, por si esto no fuera suficiente, profesor de Derecho Civil y Penal en la Universidad de Valencia durante más de 30 años. También ha impartido clases en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, preparador de opositores para el ingreso en las carreras judicial y fiscal. Cerca del 20% de los fiscales de la plantilla de la Fiscalía Provincial de Valencia fueron preparados en su momento por él, así como numerosos jueces. Es autor de obras jurídicas como Intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos para la protección de las personas con discapacidad. Y sé que sus manuales son conocidos por los opositores como libros de culto, que es como los mencionan. Tiene multitud de galardones, entre ellos menciono alguno porque si no esta presentación va a ser más larga que la ponencia. Premio del Foro Justicia y Discapacidad en 2023 a una trayectoria personal por su trabajo en la garantía de las tutelas y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Tiene también la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Es, además, académico de número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Como he dicho, y es un orgullo y un privilegio contar con él como patrono de nuestra Fundación Aequitas desde el año 2018 y es coordinador, yo antes he hecho referencia a los foros autonómicos de discapacidad, es coordinador de esos foros porque desde 2019 se han constituido plataformas de este tipo en los otros operadores, en la universidad, en las distintas comunidades autónomas. Y como he dicho, creo que lo importante es escucharle a él. Va a impartir una conferencia titulada El ingreso involuntario, historia de una encrucijada. Creo que tratar del ingreso involuntario es una cuestión de enorme trascendencia que podemos señalar casi que es el elemento esencial o más sensible de la interconexión entre lo que puede ser el cuidado de la salud, tanto física como mental, y los derechos humanos, la autonomía de las personas. Es una cuestión, como digo, de enorme importancia que nos interpela a todos como sociedad y nos hace cuestionarnos si a veces decisiones, normas, instituciones no tienen en cuenta la voluntad, la autonomía de las personas. Y a esta pregunta hay que contestar no solo desde un punto de vista clínico o desde un punto de vista jurídico, la necesaria reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también desde el punto de vista de la ética humana y social. Sé que a todo ello y a mucho más se va a referir Gonzalo López Ebri, a quien cedo ya la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, el agradecimiento a la casa que nos acoge por segunda vez y nos acoge no de una forma
prácticamente protocolaria, sino con una implicación de su presidenta de la Cámara del Pueblo Vasco, que está aquí presente siguiéndonos, y la recuerdo siguiéndonos con total atención e implicación de tanto cuanto aquí ocurría en favor de las personas más vulnerables. Un ejemplo para mí de Parlamento implicado con la vulnerabilidad y con esto que denominamos un Estado social. Muchísimas gracias, presidenta. En segundo lugar, mi agradecimiento a que la propia Fundación, a Équitas, haya decidido su presidenta, ni más ni menos, acceder a presentarme en este acto. La presentación no es más que producto de una generosidad ilimitada hacia mi persona, que le agradezco sin límite, pero realmente lo único que quisiera ser es uno más de las personas con discapacidad, que lo somos todos, en cualquier ámbito de la vida, y conseguir eso de la igualdad y de la inclusión efectiva de todos y de todos cada uno de nosotros. Y saber también que estoy aquí en representación de la Fundación Aequitas, de su directora Almudena en el espacio directo y principalmente del Consejo General del Notariado con su presidenta, pero en representación de un foro magnífico que es el Foro de la Discapacidad del País Vasco, que integra todos los sectores del ámbito judicial, del ámbito de la Fiscalía, intenta los sectores del ámbito de la Judicatura y la Fiscalía integrada con los colegios de abogados, grandísimos representantes que están dentro de él. Está integrando el sector político desde el punto de vista de las consejerías, tanto de justicia como del ámbito social del País Vasco, e integra asimismo todo el sector denominado tercer sector de los implicados directamente en este foro que nos ocupa. En fin, mi agradecimiento al foro, mi agradecimiento por su implicación y por su compromiso. Y ya sin más vamos a entrar en esto que denominamos los internamientos involuntarios y la encrucijada. Empezando por la palabra internamiento, que más adelante les diré cuál es mi opinión sobre tamaña barbaridad en cuanto a la denominación, pero es lo que sigue la ley en el siglo XXI y hoy, a fecha de hoy, sigue denominándole de esa manera. La primera perspectiva para poder hablar en el encuadre del derecho humano del internamiento involuntario es no perder la perspectiva de la condición humana como primer presupuesto moral. Cada vez que realizo esta afirmación me veo obligado a decir que es una obviedad, por hablar de internamientos humanos, referirlo a la condición humana. Pero esto que parece una obviedad de estas personas que se intitulan normales, cuando se habla con personas con discapacidad, verán que la obviedad no es esa, no es tanta. Lamentablemente no es la condición humana lo que efectivamente va a ser soporte de las personas con discapacidad a lo largo de todo el desarrollo del ingreso involuntario, como les voy a intentar evidenciar. Ha sido obviada esa condición humana en cuanto a ese derecho inherente a la persona por lo que a la libertad respecta, y lo vamos a intentar ver desde el punto de vista de la comparación que ha ocurrido con las privaciones de libertad desde el momento en que ingresó el artículo 211 en nuestro Código Civil para regularla y después, posteriormente, en el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, la primera cuestión que hay que ver es qué significa la salud mental como derecho humano, para a partir de ahí ver si la privación de libertad respeta ese derecho humano o no. La salud mental como derecho humano tiene consecuencias importantísimas y las principales para mí son la de la participación efectiva. ¿Qué significa? Que todo el sistema de apoyos en materia de salud mental debe respetar la voluntad y las preferencias de las personas. Es decir, en lugar de tener sistemas de sustitución, como anteriormente había, que las ignoraba
le nombraba la denominada tutela y después no sabía nada de su situación personal. De hecho, aquellas tutelas, a cualquier jurista le preguntabas qué era la tutela, dice, es el control anual de las cuentas de la tutela. Es decir, lo esencial era el ver qué es lo que se había gastado del dinero de la persona con discapacidad y preguntabas, ¿pero dónde está la persona con discapacidad? Nadie sabía en qué sitio estaba, dónde estaba ingresada o no, qué se estaba haciendo con ella para tratarla, para conseguir que se rehabilitara, para conseguir que no aumentara en desmedida esa situación de vulnerabilidad o discapacidad que estaba padeciendo. La segunda es la participación efectiva, esa afirmación de nada sobre nosotras y nosotros, sin nosotros y sin nosotras. En todo debe ser fenómeno el tener en cuenta la individualidad. Y finalmente, esta autonomía del derecho como derecho fundamental. Hay un documento de posicionamiento de la Confederación de Salud Mental de España en el segundo Congreso Internacional y el segundo nacional, en donde se pone de manifiesto ya en el día 21 y 23 de mayo, celebrado en Ciudad Real, que dice que la salud mental es una cuestión de derechos humanos y la autonomía la mayor manifestación personal de ese derecho humano. Partiendo de esto, en la inauguración de ese congreso se hablaba de toda una serie de memorial de agravios. Y el memorial de agravios viene planteado desde la comparación de la privación de libertad en el ámbito penal con la privación de libertad en el ámbito civil, que es el ingreso involuntario. Es decir, es la mayor intervención médica coercitiva sobre una persona por razón de su enfermedad mental que se produce en nuestro país. Por razón de su enfermedad mental. Y con ahí empezamos a continuar lo que pueda significar ese itinerario. Pensemos que dentro de nuestro derecho existe un único artículo que regula el internamiento involuntario. Antes el 211, posteriormente del Código Civil, 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese artículo yo le he denominado, ya de hace muchos años, el artículo solitario. Y el artículo solitario por dos razones. Una evidente y explícita es que no hay otro, solo ese es el artículo. Y otra implícita, ¿cuál es la soledad que sufren y han sufrido todas aquellas personas que han sido víctimas de su aplicación a lo largo del tiempo? Es decir, quiero demostrarles que en el ámbito delictual, en el ámbito penal, la privación de libertad goza de una cantidad de preferencias, de tenidas en cuenta todas las condiciones, requisitos establecidos para que se produzca esa privación de libertad regularmente, y en el ámbito civil, cuando se trata de personas con discapacidad, eso no funciona de ese modo. Resultaría impensable en el orden penal la privación de libertad sin la intervención judicial y los demás requisitos establecidos por la ley. Pues bien, cuando se trata del internamiento involuntario, no funciona así. Y cuando funciona de un modo particularmente sencillo y aplicable a ese supuesto y parecido que lo que es por razón de lo que dice el Tribunal Constitucional. Voy a decirles qué ha hecho ese precepto con las personas con discapacidad y qué dice. En primer lugar, el precepto nace en el año 1983 con la reforma de la tutela en nuestro ordenamiento jurídico. Y ya no sabe, en el momento que nace, quién es el destinatario de él. Ustedes se imaginan, en el ámbito penal, que haya una norma que es por el que se prive de libertad a alguien y no se sepa por qué, no se sepa quién es a quien se le va a aplicar,
Hoy, en el siglo XXI, a fecha de hoy, sigue todavía indeterminado el destinatario. En primer lugar, se dijo que era el presunto incapaz. Una barbaridad insuperable, porque si lo piensas con condiciones, dice el presunto incapaz, es todos los que se ingresaban tenían que tener las condiciones para ser incapacitados. Enfermedad persistente que les impida gobernarse por sí mismo. Si se llega a aplicar el precepto como ese concepto, todas las personas que no estuvieran para incapacitar jamás hubieran podido ser objeto de aplicación del precepto. Se dieron cuenta de esto. ¿Cuándo se dieron cuenta de esta barbaridad? En el año 1996, es decir, 13 años después de nacer la ley, dicen esto no puede ser así. Ahora vamos a poner otro concepto mucho más concreto. ¿Cuál es la razón del ingreso involuntario al destinatario? El que sufra un trastorno psíquico. Otro concepto concreto, claro, delimitado, de una transparencia importante, y en el ámbito psiquiátrico la palabra trastorno psíquico determina muchísimo, es decir, nada. Seguimos sin saber quién es efectivamente el destinatario de ese ingreso. Y después y también es el destinatario de ese ingreso quien está ingresándose en una residencia de personas mayores. Ese también tiene un trastorno psíquico. Eso es un ingreso social y siguen los tribunales todavía viendo o aplicando quién va a ser el sujeto de ese destinatario de ello. Otro ejemplo de ese agravio. En la Constitución se publica en el año 1978. En el año 1978 está el artículo 17 de la Constitución que regula todos los requisitos para la privación de libertad. Y solo se podrá privar de libertad con las formalidades y requisitos establecidos en esta ley. Pues bien, 5 años después, en el 83, es cuando se regula la privación de libertad a las personas con discapacidad en el internamiento involuntario. Vigente la Constitución en nuestro país, durante 5 años los ingresos involuntarios por razón de enfermedad mental no estaban sometidos al control judicial. Así de claro y de evidente. Lo que les relato no lo creo, no vengo a crear nada. No creo en versión de fe, no, versión de crear. Describo, relato lo que es. Voy a intentar solo decirles y advertirles que lo que les digo tiene su contraste. Ustedes se imaginan que con una Constitución vigente en el ámbito penal se pueda privar de libertad a alguien por la comisión de un delito sin que previamente esté sometida a esa privación de libertad a control judicial. Pues en el ámbito de la discapacidad, rotunda y claramente ocurrió durante 5 años sucesivamente. Una gran delicadeza del ordenamiento jurídico con las personas con discapacidad y del resto de todos los que intervenimos dentro de esto que se denomina operadores jurídicos. El rango legislativo de la ley. Para la privación de derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho, toda la norma que así las establezca tendrá que tener un rango de una mayoría reforzada de aseguramiento, que es el rango de ley orgánica. En nuestro país se estuvo desde el año 1983 hasta el año 2010 privando de libertad a todas las personas con discapacidad, aplicándole el ingreso involuntario con rango de ley ordinaria. Nada más ni nada menos que 23 años seguidos privándoles de libertad con una ley que no tenía el rango para hacerlo. Esto se lo imaginan un solo día, que se prive de libertad en el ámbito delictual a alguien por una ley que no tenga el rango legislativo exigido para ese derecho fundamental que quede restringido. Pues bien, las sentencias fueron las 131 y 132 del 2000 en el mismo día, en donde se dijo que el precepto era inconstitucional, que tenía que ser regulado esa privación de libertad por una ley orgánica.
¿Qué es lo que le dice? Pues realiza lo que se llama la nulidad deferida. El Tribunal Constitucional dice, pero no obstante, sigan aplicando el precepto hasta que se salga la ley nueva que se adecue a esto. Con una gran celeridad, la ley nueva salió a los 5 años siguientes. 32 años en total, privándoles de libertad por una ley que no tenía el rango legislativo para hacerlo. ¿Cuándo comienza a ver el Tribunal Constitucional? Desde el año 1983, que el precepto se publica, la privación de libertad de las personas con discapacidad como un derecho fundamental. Eso lo ve por primera vez en el año 2012, una sentencia, la 141, de 2 de julio. Y entonces ya dice que el trastorno psíquico, señala el Tribunal Constitucional, es característica común de los 2 tipos de internamiento, el ordinario y el urgente. Ahora decir esto sería un atropello, porque ya veremos al final que el internamiento involuntario no es por razón del trastorno psíquico. El internamiento involuntario ya únicamente es soportable si es en el plano de igualdad, que es con un contenido neutro, sin efectiva sea la causa el trastorno psíquico. Es otra, es la protección de la salud del artículo 43 de nuestra Convención. Y dijo entonces que en ningún caso cabía la interpretación extensiva o espúrea, por lo que puede considerarse como expresión de un trastorno o enfermedad mental de la discrepancia del afectado con los valores sociales, culturales, políticos o religiosos. Es de todo conocido que los estados de contenido dictatorial, de contenido fascista, utilizan el ingreso involuntario con finalidades espúreas. Y bajo ese paraguas, a las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad han sido objeto de aplicaciones de leyes de este porte, como en nuestro país lamentablemente fue la anterior ley de vagos y maleantes y posteriormente la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Es un instrumento bárbaramente tremendo para separar de la vida social, de la vida real, a aquellos que piensan en contra de quien ostenta el poder. Es decir, no estamos en presencia de un precepto vacuo y de poca trascendencia. Ese artículo 763, con 43 años a fecha de hoy, siendo el único artículo, sin ningún precepto, es el único artículo que tiene un desarrollo procesal para la aplicación a los supuestos de hecho, que lo hace solo con un artículo. Todos los demás tienen un título, un capítulo a través del que se desarrolla todo el contenido legislativo. Y yo me planteaba, digo, ¿esto qué es? Pues, ¿será que está muy bien el artículo o poca la gente que se le aplica, o será que tiene poco valor o poco interés los destinatarios? Pues voy a intentarles evidenciarles la gente a la que se le aplica. Solo el Defensor del Pueblo dice que en materia, en su memoria anual, que en materia de ingresos involuntarios urgentes anuales hay más de 45.000 ingresos involuntarios urgentes anuales. Y si hablamos del internamiento residencial, en España, a fecha de 2024, hay 5.995 residencias de mayores con 407.947 plazas, 1.455 residencias con personas con discapacidad con 49.435 plazas y entre 4,2 y 6,5 millones de personas en España necesitan que las cuiden. Son alrededor del 10% de la población y de ellas 350.258 viven en residencias, 288.765 son mayores de 65 años y 32.093 son personas con discapacidad. Piensan que este artículo se aplica a poca gente para que sea uno solo, con esta técnica jurídica, con esta
indeterminación del sujeto. Piensan que desde el año 1983 hasta el 2026, aquí, hoy, finalizando enero, no ha ocurrido en ese periodo de tiempo ningún cambio social que tenga ningún interés. ¿Es esta España la misma que del año 1983? La situación de la evolución del Estado democrático y de derecho y de los estados sociales es el mismo desde 1983 hasta el año 2026, y el artículo es un artículo absolutamente coherente con su inmovilismo. Sigue impasible ante todo lo que le va ocurriendo al país y sigue impasible también pensando que a las personas con discapacidad nada de todo esto les afecta. Sigamos. Piensan que la privación de libertad en el ámbito delictual o penal sería posible sin que el sujeto que se vaya a ver afectado esté asistido con una defensa técnica y efectiva, con un abogado. En nuestro país, cuando se produce la privación de libertad por razón de trastorno mental en los términos que lo pone el precepto, se realiza sin que sea obligatoria la asistencia letrada, solo facultativa y una opción a petición de la persona que se ingresa. Y no olvidemos que la persona que se ingresa involuntariamente porque tiene incapacidad para consentir por sí mismo. Y a este se le da la opción de que sea asistido con una defensa técnica. No, la opción es oficial del fiscal, del juez, de que sea ineludible, al igual que cualquier otro delincuente lo tiene, o presunto delincuente también. Las personas con discapacidad viven con esa opción. Cuando hay sentencias en donde se dice que es estructural a procedimientos donde intervienen personas en situación de vulnerabilidad, que supla la pasividad del titular del derecho, el propio órgano judicial, para ponerlo en situación de igualdad. No se entiende una tutela judicial efectiva sin una asistencia letrada efectiva. Y la asistencia letrada efectiva, cuanto más es la vulnerabilidad intensa, significa que la situación de discriminación y desigualdad lo es más, para llegar al absurdo de la soledad ante el procedimiento y, sobre todo, sin que se le asista. Y si se le asiste, el letrado que le asista tiene que tener una intervención efectiva. La asistencia letrada puede ser de varias maneras. Una, la simple estancia, viendo a ciencia y paciencia el desarrollo del proceso. La segunda, una intervención en el proceso. Y la tercera, una intervención efectiva en el proceso, con conocimiento de la especialidad, con conocimiento de la especial situación de vulnerabilidad y con la exigencia de todos los medios de facilitadores necesarios para que la tutela judicial sea igual a cualquier otra persona que no tiene ese ámbito de discapacidad. Los plazos que establece el precepto para el control de los internamientos, 6 meses. Bien, ustedes, cualesquiera de los que conocemos y conocen este ámbito, ¿creen que hay algún ingreso involuntario urgente que dure 6 meses? ¿Y creen que hay algún internamiento residencial que dure 6 meses? ¿O ingresa y ingresa caminando o portándole, y cuando finaliza con el fin de su vida, normalmente saliendo de la residencia? Ni saben lo que estaban poniendo y sigue puesto de la igual manera. Y ya si hablamos de la protección patrimonial, pues no se le ha ocurrido a nadie pensar que cuando uno ingresa una persona en situación de no tener capacidad para consentirlo por sí mismo,
tiene una enfermedad neurodegenerativa e ingresa en una residencia, deja fuera todo el patrimonio suyo producto de su esfuerzo a lo largo de su vida. Es decir, que la dignidad de la persona tiene mucho que ver también con la condición económica que ostenta. Pues nadie controla ni somete a control ese patrimonio de esa persona que se ingresa y se dicta simplemente un auto de internamiento. El autointernamiento se produce, es el bono para entrar en ese hotel, en esa residencia, el título, pero todo lo que deja fuera se queda en manos, no se sabe de quién, y solo si a través de las inspecciones a las residencias vas extrayendo quiénes son esos administradores o qué están haciendo con su patrimonio, es cuando empieza a seguirse, con lo fácil que hubiera sido exigir juntamente con la entrada un inventario y que a través de ese inventario comenzar una institución de control de ese patrimonio que es esencial para la persona que está ingresada dentro de una residencia, para evitar los expolios que se han ocurrido y han acaecido y acaecen diariamente en este país por esta situación. Y finalmente, la resolución por la que se produce el ingreso, la resolución es mediante auto y no mediante sentencia. Todos los procedimientos que están en el mismo título que el ingreso involuntario, todos finalizan por sentencia. El único que finaliza por auto es este. Es decir, casualmente significa que te privan de acceder al recurso de casación y te quedas exclusivamente con el recurso de apelación. Es decir, no es interesante que tengan más instancias las personas con discapacidad que las que no la tengan, pero sí que es interesante no, sino es absolutamente insoportable que no tengan las mismas. Vamos a ver, partiendo de esto, qué ha hecho el artículo con todo lo que les he descrito. Lo que les he descrito es una descripción que espero que haberles trasladado, que es imposible que no sea tal cual se la ha hecho, porque los datos son tal cual. O sea, no tiene, simplemente es cuestión de sumar años, sumar hechos, y el precepto está aquí delante y sigue así de inamovible. Ahora vamos a ver cómo reacciona, con qué impasibilidad reacciona el artículo 763 ante las cosas que van ocurriendo. Pues en el año 2002 se publica la Ley de Autonomía del Paciente, referente absoluto del consentimiento libre y voluntario en materia sanitaria, único en nuestro país, del consentimiento informado, los límites del consentimiento por representación y los únicos excepciones del consentimiento obligatorio en las situaciones de riesgo vital. Máxima ocasión para reformar el artículo, ocasión fallida. Queda el artículo 763 impasible, el legislador igual y todo el país. Seguimos con el mismo. Aparece la Convención de Nueva York. Convención de Nueva York del 2006, ratificada por España en el año 2008, y convención de la que este año se cumplen los 20 años. Esta Convención de Nueva York es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la primera convención de derechos humanos del siglo XXI, en donde su paradigma es que efectivamente todos tengan y disfruten de la libertad y de la seguridad jurídica en plano de igualdad, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso la privación de libertad. Asimismo, el artículo 19 también todo el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, con lo que esto significa. Pues bien, aparece la Convención, en el artículo 10 de nuestra Constitución dice que todo lo que haga referencia a los derechos humanos tendrá que estar sometido al imperio de las convenciones internacionales. Esta convención lo es y es de derechos humanos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y el artículo 763 dice que él vive muy bien, no necesita que le vaya informando nada de lo que ocurre en el país, y él vive una vida propia.
O sea, la ajena de las personas con vulnerabilidad parece ser que no le ha preocupado todavía. Sigue en ese inmovilismo. Aparece el Comité de la Convención. Los comités de las convenciones internacionales de derechos humanos en todas la de tortura, la de tratos inhumanos, la de la mujer, la de personas con discapacidad, tiene un organismo que se llama el comité, que es el que tiene la obligación de revisar cómo aplican los estados que han suscrito una convención, la convención en cuestión y cómo se someten. En el año 2011 les dice a España: oiga, revisen ustedes las disposiciones legislativas que autorizan las privaciones de libertad. Deroguen las disposiciones que autorizan el internamiento forzoso a causa de incapacidad manifiesta. Tengan en cuenta que es necesario el consentimiento que sea otorgado con conocimiento de causa por el interesado. No hace nada España. En el año 2017 se lo vuelve a decir otra vez la Convención, sigue el artículo inamovible. En el año 2019 el Comité de Bioética de España dice que a la vista de la situación de España recomienda ya la supresión de los internamientos y los tratamientos forzosos y constata que la evidencia del uso de medidas coercitivas causa aún más daño psicosocial, exclusión y aislamiento en las personas que el que sufre a través del propio internamiento. Sigue igual y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social comparece en representación de España en el año 2019 y se despacha diciendo, cuando ha ocurrido ya la convención, el 2011 el comité, el 2017 el comité dice que la legislación de nuestro país se adecúa a la convención literalmente en la medida en que se cumpla en su aplicación la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. Yo creo que no sabía lo que estaba diciendo. Esto, si recordamos la frase, España se adecúa a la Convención porque el Tribunal Constitucional interpreta las leyes de acuerdo con la Convención. Entonces, esto es más o menos, es decir, si el Poder Judicial resuelve lo que la ley regula deficientemente y de manera contraria a la Convención, no muevan ustedes para nada en el ámbito legislativo, nada, déjenlo todo en manos del Poder Judicial, que él ya legisla de esa manera. Es decir, esto es lanzar por la borda toda esa división de poderes y que la legislación tiene que ser una adecuación a la realidad social y en tanto en cuanto la legislación de un país no recoge la situación social, es una legislación que está trabajando al vacío. Y cuando va destinada a personas y las deja en el vacío, yo creo que esto no es soportable. Pronto se da España cuenta de que lo que dice la ministra no es verdad y ya en la Estrategia Española 2022-2030, ya en el capítulo de la autonomía personal dice: se establecen como objetivos eliminar la institucionalización forzosa, el estudio de las posibilidades de modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la abstención a la adhesión al protocolo adicional del Convenio de Oviedo. Este es un convenio del Comité de Bioética que lo que pretendía es trabajar con el internamiento para adecuarlo, ir modificándolo, pero que el internamiento subsistiera como tal. La oposición ha sido generalista. Ante toda esa situación, el Foro Europeo de Discapacidad, 10 organizaciones y asociaciones europeas dicen que procede extinguir el internamiento involuntario por razón del trastorno psíquico. Y ante el informe de 3 de julio del 2020 del relator de las Naciones Unidas, sigue claramente que la intervención forzosa en los establecimientos de salud mental se ha justificado aduciendo determinaciones de peligrosidad o necesidad médica, pero sin tener un soporte que sea el trastorno mental, el que sea la causa por la cual se vaya a producir ese ingreso voluntario, sino la salud. Y a partir de este momento, en donde, ¿cómo vamos de tiempo? Bien,
nos encontramos realmente en la encrucijada. ¿Qué hay que hacer? Y después finalizaremos con, hasta que se produzca lo que hay que hacer, ¿qué tenemos que hacer con este precepto aplicándolo diariamente? Bueno, llegando a ello, la primera opción sería proceder a la derogación del artículo 763 y regularlo a través del artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente. O la segunda es reformar el artículo 763 y adecuarlo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a todos los dictámenes realizados por los comités de las Naciones Unidas y a todos los informes que existan en el ámbito nacional e internacional. Vamos a ver. Opción de que pase a la Ley de Autonomía del Paciente. Si esta opción fuera así, tendríamos que pensar que los principios son los de la Ley 8/21, que son los que traslada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país. La Ley 8/21 establece la medida esencial es la voluntaria. No hay posibilidad de establecer una medida de apoyo sin tener en cuenta la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Mutatis mutandi, para una interpretación integradora, significaría que en materia del ingreso involuntario puesto en la Ley de la Autonomía Voluntaria, el marco legal preferente sería el voluntario, con independencia de la judicialización como última ratio, que es la última ratio en un Estado de Derecho. No es la invasión judicial la primera forma de intervenir, ni siquiera dentro del proceso penal. La segunda es que, tratándose de medidas adoptadas en la protección del derecho a la salud, el ámbito no sería judicial, el ámbito sería sanitario, por pura obviedad de que lo que se está protegiendo es el derecho a la salud. Estando en presencia de una protección, de una actuación en el ámbito sanitario y siendo de aplicación preferente la Ley de Autonomía del Paciente, quedarían todos los ingresos involuntarios sometidos a la Ley de Autonomía del Paciente, del consentimiento informado, sus límites y a los límites del consentimiento por representación. Y a su vez también, si eso es así, y las medidas voluntarias son las esenciales, estaría claro que serán de especial trascendencia los instrumentos jurídicos que vayan a conseguir ese fin, a conseguir la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad que en esa situación van a ser posibles destinatarios de ese ingreso involuntario. La primera sería, como en el ámbito de la Ley 8/21 están todos los mandatos preventivos, en el ámbito de la sede notarial, en el ámbito estaríamos las manifestaciones de las voluntades anticipadas en documento notarial, autorizando lo que ella precise acerca del propio ingreso. Y, en segundo lugar, lo que la propia Ley de Autonomía del Paciente ya regula, que son las instrucciones previas. Y cuando se contemplara un ingreso que no sea posible conocer la voluntad, los deseos, las preferencias, cuando sin su trayectoria vital, lo mismo que ocurre con la Ley 8/21, se estaría a lo que se dictamina por el Tribunal Supremo, que por razones de dignidad, por razones de derechos humanos inherentes a la condición de la persona que se va a ingresar, entonces sería la autorización judicial el supuesto a través del que se produjera ese internamiento. El otro concepto sería directamente entrar en la segunda opción, mantener el artículo 763. Hay que no olvidar que el artículo 763 dice en todos los dictámenes que se suprime porque es un ingreso involuntario por razón de trastorno psíquico. No dice que hay que suprimir el artículo 763 porque es un ingreso involuntario. Es decir, si quitamos la expresión trastorno psíquico, empleamos un vocablo neutro y se le aplica a cualquier persona que precise un ingreso involuntario por razón de su derecho a la salud.
ya empezamos con otro orden de vida. Esa sería la primera manifestación de la inclusión, donde está el error. Lo que se está realmente discriminando es esa característica de que te ingresen por tener ese tipo de trastorno psíquico, que es el que te lo provoca. Por lo tanto, sería el precepto suprimir la expresión trastorno psíquico y el presupuesto sea neutro. Segundo, en cuanto a la terminología. El lenguaje es lo más traicionero que existe. O sea, pues nos podemos cualesquiera vestir, disfrazar de la forma de pensar, de ser, de actuar, pero difícilmente, si nos sentamos a hablar, desde tomando el café, un foro o moviéndose, se nos va a descubrir todos los lapsus lingüísticos que tenemos que no son coherentes con el pensamiento que evidenciamos. Y esto, dichosamente, es una trampa mortal que descubre que si somos impostores y en qué medida, en cualquier faceta. El artículo no ha sido un impostor, ha hecho lo que efectivamente quería. ¿Él en qué estaba pensando? En encerrar a las personas con trastorno psíquico que no tuvieran capacidad para consentirlo. Y por eso le llama internamiento, que es un lenguaje penitenciario. Si estuviera pensando en efectivamente lo que necesita la persona con discapacidad, que es un tratamiento médico, le llamaría ingreso, que es lo que nos pasa cada vez que vamos a un centro hospitalario. O sea, desterrar la expresión internamiento involuntario por la de ingreso involuntario. Regular todo el procedimiento en un título, un capítulo y un articulado lo suficientemente fino, seguro, delicado e individualizado a cada uno de los supuestos posibles. Separar el ingreso residencial y convertirlo, cuanto menos, ya que no es más que un ingreso social y no hay Estado de Derecho que admita la privación de libertad como una causa social. Es una causa que tenemos que tenerla en el ámbito más sanitario, sociosanitario, que en el ámbito del ingreso involuntario. Y llegar al final de que no sea la institucionalización el proceso esencial dentro de nuestro ámbito sanitario, sino se cumpla la Convención en aquello de la vida independiente y la inclusión en la comunidad como objetivo. Bueno, yo hasta este momento ya creo que ya debo parar. Viene después una mesa redonda y solo decirles que he querido compartir con ustedes estas reflexiones que creo que se merecen las personas en situación de vulnerabilidad, que seamos bien conscientes de que esto no se lo han merecido, no se lo merecen nadie y menos ellas, y sencillamente decirles que si bien he compartido esto, me gustaría dedicarle esto a sus destinatarios, esta intervención. Me gustaría dedicárselo a las personas con discapacidad que son libres, pero especialmente a las que no lo son. Muchas gracias.